nosotros. Pero ¿qué no hicimos en la prepa, no? ¿Qué no vivimos en la prepa? Que cuando pasamos por esos lares y uno lo recuerda, ¿qué no recuerda, no? Como de esos momentos, ¿no? De esas épocas, cómo pude hacer tal cosa. Algo muy impactante de mí en ese entonces es que, hola Edson, ¿cómo estás? Hola Ale, qué milagro Ale, ¿cómo estás? Una cosa que yo tenía muy marcada, pero así muy marcada de la prepa es que yo fumaba. Yo fumaba mucho, lo que se dice mucho. Una cajetilla de cigarros me duraba un día y eran de delicados, de 20. O sea, yo fumaba mucho. Pues, yo también con mis amigos fumábamos muchísimo. Y de hecho yo pensé que nunca iba a poder dejar de fumar. Porque obviamente hay momentos y épocas en donde uno dice, ya no quiero fumar. Y no podía. Pues era de que te despiertas, te fumas un cigarrito, con un café un cigarrito, después de comer un cigarrito. Y pensé que nunca iba a poder dejar de fumar. Pero lo logramos, porque en esta vida todo se puede. Todo se puede, ¿verdad? Y de hecho, en la prepa, no sé si ustedes tuvieron la misma fortuna. En la prepa, en la secundaria, en algún momento de sus vidas, teníamos a un profe que daba lógica y daba ética. Y ese profe era la filosofía andando. Porque ese profe era muy... no, es que no es que fuera irreverente, un poco irreverente, pero era muy disruptivo. Ese profesor, justo no recuerdo su nombre de tan épico que era de que llegaba... ¡Oh! Y gracias por recordarme el nombre del profe Jaime. El profe Jaime de lógica era un filósofo, es un filósofo. Yo espero que siga dando clases ahí en la prepa. Porque él era, por ejemplo, que teníamos una clase y decía... Si yo para la siguiente clase les pido que me traigan un resumen de 30 cuartillas y tal, ¿sería una falacia o no lo sería? Total que el profe en esa clase estructuró un argumento que nos dejó en duda a todo el salón. De que si dejó una tarea o no dejó una tarea. Y si dejó una tarea, era demasiada larga esa tarea porque venían las vacaciones. Y recuerdo que cuando regresamos de vacaciones... hagan de cuenta que la mitad del salón sí trajo esa supuesta tarea y la mitad no. Y el profe, pues todos teníamos la duda de si era un proyecto, ¿no? Y al final resulta que no, que él estaba simplemente mostrando el ejemplo de un silogismo. No recuerdo, lo tengo vago, pero era un profe muy épico. Un profe que, por ejemplo, en el momento de evaluarnos, en una de las tantas veces, nos dijo... Nos pasó uno por uno, ¿no? Nos formó afuera del salón y uno por uno pasaba. Y cuando pasabas te preguntaba si te veía a los ojos y te decía, ¿qué calificación crees que te mereces? Y eso era en ética, Y uno, pues justo a final del año en la prepa, uno tenía que determinar, como que tenía ese choque moral. Porque tú le podías decir perfectamente, póngame un 10 y él no te iba a refutar. Él no te iba a cuestionar, todo caía en tu moral. El profe ni siquiera iba a consultar la lista, nada de eso existía. Solo era tu moral y tú frente al profe que te preguntaba, ¿qué calificación te mereces? Y yo recuerdo que yo le dije que un 8, porque pues de repente falté y esas cosas. Hola, Ale, qué milagro que andes por acá. Ese profe fue un crack y yo estoy seguro que a la gente que tome clases con él o que haya tomado como José, mi tocayo, que es una persona que sabe muchas cosas, pero todo lo lleva a la práctica. No te bombardeaba con filosofía, sino te hacía vivir en la filosofía. Y ahí les va una que creo que nunca voy a olvidar. Con ese profe, repito, en la prepa, ¿quién no hizo locuras? Y yo me fui a extra. Me fui a extra en esa materia y de hecho fue de las pocas a las que... No, o a final o a extra, no recuerdo. El chiste es que tenía que presentar un examen. Y justo se acercaba un concierto de un rapero que a mí me gustaba mucho en esa época, que se llamaba Canserbero. Y recuerdo que tenía de dos. O presentaba el examen final, era un final con él, o me iba al meet and greet de Canserbero, ¿no? Y yo dije, con todo el dolor de mi corazón tuve que presentar el examen. Y lo más loco, ¿saben qué era de ese examen? Que todos se rumoreaba entre la prepa, quienes habían pasado por ahí,
se rumoraba que todas las respuestas eran A en el final de lógica. Todas las respuestas eran A. Y uno dice, ¿será? Es que el maestro estaba era tan disruptivo que podría ser. Pero al mismo tiempo uno decía, pero por lógica, porque él daba la materia de lógica, por lógica no debería ser, ¿no? Un examen no debería contestarse por lógica con pura A. Entonces, recuerdo que llegó el día del examen y llenó todo el auditorio, porque a muchos estudiantes nos mandó a final, a muchos, llenó el auditorio de la prepa, o la mitad del auditorio. Y recuerdo que cuando empecé, leí la primera pregunta y se contestaba con A. La segunda pregunta se contestaba con A. Y entonces empecé a tener como que ese choque en mi mente de que todo es A. Es cierto el rumor de que un examen final se responde con pura A. Y como siempre he sido bien paranoico, recuerdo que en una, ya saben, como que la mente empieza a jugar ahí y dije, no, aquí le voy a poner B porque ya tengo 4 A seguidas. Y ya la siguiente seguía. Y otra vez era A. Y otra vez era A. Y era como, aquí le voy a poner C porque... Pero al final recuerdo que saqué como 8 en ese examen. Porque cambié mis opciones en dos o tres preguntas. Y resulta ser que todo era A. O sea, les digo, el profe Jaime de la Prepa 8, si algún día anda en la Ciudad de México, él vale oro. Yo espero que siga por allá. Fue un profe que nos tuvo la paciencia. Porque creo que pocas personas como Séneca, quizás pocas personas saben lo difícil que es meter o introducir al mundo de la filosofía a las juventudes alebrestadas, que les gusta la fiesta y les gusta el relajo y que quizás no hemos tenido un acercamiento a la filosofía suficientemente docto, ¿no? Entonces ahorita José, que andaba por acá, ya espero que siga por acá, amigo, un saludo, un abrazo también porque me desbloqueaste muchos recuerdos. Andas por acá, gracias José, un abrazo, hermano. Espero que te esté yendo chido. Espero que también todo esté yendo chido por allá. La prepa fue eso, o sea, la prepa son épocas de la vida que quizás fueron muy fugaces, muy instantáneas. Ya cuando ves ya no estás ahí. Y hay mucha nostalgia, y es algo de lo que les quería hablar también. La nostalgia. ¿Ustedes qué entienden por nostalgia? Etimológicamente, el significado, lo que quieran, incluso psicológicamente. ¿Qué entienden? Me gustaría mucho. Dejen, elimino el ruido de fondo. Ay, no, mejor lo dejo así. Ustedes, me gustaría mucho que escribieran aquí en el chat. ¿Qué entienden por nostalgia? Nostalgia. ¿Qué es la nostalgia para ustedes? Puede ser una definición, puede ser una etimología, puede ser un sentimiento, puede ser una palabra, lo que sea. Vamos a hablar de eso en los siguientes minutitos. Nostos. ¡Ay! Vamos por buen camino. Mientras tanto, leo a José que dice, no nos conocimos como tal, te recuerdo de vista. Ah, en el equipo de natación. Ay, nunca es tarde para conocernos, para ser un buen amigo, porque, y menos cuando coincidimos con cosas así, ¿no? Si quieres ahí mándame un mensajito y nos podemos a platicar luego. Tocayo, porque soy José Manuel, ¿no? Nosotros somos tocayos. Ahí platicamos con calma. Nostos, tristeza por el pasado. Vamos bien. ¿Qué más me pueden decir de la nostalgia? Tristeza por el pasado, y está partiendo user, bueno, el usuario infinito de los números que aparecen aquí, está partiendo de la etimología, que vamos excelente. Ale también está partiendo de la etimología, quiero creerlo, y nos dice dolor por lo perdido. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué es la nostalgia para ustedes? ¿Qué simboliza? ¿A qué sabe la nostalgia? Porque incluso quizás ya más kinestésicamente hablando, también tiene un sabor la nostalgia, ¿no? ¿A qué se siente la nostalgia, no? Nos dice Zapereao de, la nostalgia es el sentimiento de regresar a un tiempo pasado. Vamos a partir de ahí. ¿Te late, René? Vamos a partir del sentimiento de regresar a un tiempo pasado. La nostalgia. Una persona tan reflexiva, espero que también lo hayan vivido en algún momento de sus vidas. La nostalgia cuando te llega. Y es justo lo que estamos, lo que ustedes están denunciando aquí. Nostos, regreso. Nostos en griego antiguo significa regreso, ¿no? El nostos. Me parece que es nostos en griego antiguo. ¿El regreso a qué?
algos, nostos algos, nostalgia, ¿no? Nostos algos, nostalgia. Algos no es de algo, sino es de dolor, dolor. El regreso al dolor, etimológicamente hablando, sería más o menos, ¿no? Grosso modo. El regreso al dolor. ¿Y por qué la nostalgia es el regreso al dolor? Justo ustedes ya estaban dando tela, estaban partiendo de algo que tal cual es así, ¿no? La nostalgia es regresar a un sentimiento que te duele, que ya no está. Y creo que no hay cosa más humana en los individuos, en las personas, que tener nostalgia. ¿Quién no recuerda la Navidad de sus 6 años? Con seres queridos. La típica que ya que se acercan las fechas navideñas, ponen la musiquita de las luces, ¿no? Y dicen, ¿a qué te evoca eso, no? Y uno siente nostalgia. Uno siente nostalgia. Cuando era niño, era niña y pedía esos juguetes y no podías dormir. O las cenas de fin de año. Esa nostalgia es fortísima. Eso mueve a las naciones. Y ya lo voy a comentar, ya vamos a ir para allá. Nos dice User. También como una instalación en el tiempo pasado, sí. Sí, la nostalgia es una cápsula del tiempo que está ahí. O sea, ¿quién no recuerda, justo como comentábamos hace rato, ¿no? La prepa, Ale, que nos dice, yo siento nostalgia por mi país. Porque no solo es evocar un sentimiento, es evocar, por ejemplo, quien no está en México, quien no extraña los tacos. ¿Quién no extraña los tacos de México? Unos tacos de suadero. En mi caso yo lo haría, ¿no? ¿Quién no extraña esa calidez quizás de los mexicanos que son como que muy confianzudos y somos muy confianzudos y todo eso? Eso también se extraña cuando estás, bueno, es lo que yo he escuchado, ¿no? Cuando estás en otros países, no, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la nostalgia. La nostalgia es algo que nos lleva al pasado y que nos duele. Y por eso se vincula mucho con la tristeza. Porque es algo que no va a volver. Es algo que aunque lloremos, que aunque nos quejemos y que por más que recordemos ya no va a volver, ya no existe. Y nos vamos a poner a pensar justo con esto de que ¿qué es lo que existe entonces, no? Y fíjense, sigan añadiendo ahí. Cualquier cosa que recuerden de la nostalgia, sigan añadiendo porque esto se va a poner bueno. Y nos dice, creo que es como extrañar algo vívido con ligereza. Como recordar eso, ¿no? Traer de nuevo al corazón. Muy bonita etimología también. Y la nostalgia yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Una espada de doble filo. Porque a veces es bonito. A veces es bonito recordar tu primer juguete. Recordar quizás un ser querido que ya no está. Hasta me dolió decirlo, ¿no? Recordar una casa, recordar una experiencia, un parque, un día, algo, ¿no? Y de repente, como en las películas, ¿no? El flashback se esfuma y estamos aquí, 20 años, 30 años después, ¿no? Y volteamos y quizás nunca imaginamos estar donde estamos el día de hoy, ¿no? Y es cuando la nostalgia, aunque ya no estamos pensando en ella específicamente, cobra fuerza, ¿no? Porque es como, wow, extraño eso. Extraño ese calor humano, extraño ese momento. Pero, aquí voy a meter mi cucharota para que no nos pongamos depresivos con la nostalgia y todos nos pongamos a recordar cosas que ya no existen. Antes de seguir, dice, hace algunos días el escritor Jordi Soler publicó algunas columnas relacionadas con estos temas. Su columna se llama Melancolía de la Resistencia, la voy a buscar, suena muy interesante. Porque creo que en estos temas se puede vincular perfectamente la psicología con la filosofía, con la etimología y la mitología y pues ya sabemos por dónde nos vamos a ir nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que cuando uno cae demasiado en la nostalgia, y lo digo como un filólogo, no como un psicólogo, yo no soy psicólogo, pero creo que cuando cae en ese bucle, también es dañino, porque nos aferramos a cosas que ya no existen. Y es como ese miedo al cambio, ese miedo a avanzar, a crecer y todas esas cosas que ya como que interpelan a la psicología, ¿no? Yo creo, porque lo he vivido, ¿no? Yo viví hace unos años estas rupturas de amistad o de relaciones que no puedes aceptar tan fácilmente, ¿no?
Y pasa un mes y extrañas a esa persona, sea un amigo, una amiga, un familiar, una pareja, la extrañas, lo extrañas. Pasa medio año y lo extrañas. Pasa un año y lo extrañas. Y parece que el mundo siguió, que todo cambió y que tú te quedaste ahí, ¿no? Entonces, eso es muy doloroso. Lo he vivido. Es muy doloroso porque yo tiendo a ser una persona muy nostálgica. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pasar justo por la prepa por la que estudié, por la secundaria por la que estudié, por las calles donde crecí. Me gusta mucho hacer este ejercicio en solitario, porque es como hablar con el José Manuel chiquito y verlo en retrospectiva y decir cuántas cosas han pasado, ¿no? Cuánta gente ha pasado por nuestras vidas y ya no está, o cuánta se quedó, ¿no? ¿O te imaginaste 20 años después pasar por aquí? O no me imagino en 20 años más volver a pasar por aquí, ¿no? La nostalgia a mí me gusta mucho como un ejercicio reflexivo de decir quién era y dónde estoy. Porque creo que es algo muy humano también, ¿no? Pensar hacia dónde nos dirigimos a partir de qué lugar, ¿no? Y creo que en ese punto la nostalgia sí funciona. Pero también he sentido la tristeza que tiende más como a la depresión cuando me hundo en la pura nostalgia, como lo dice Ale, ¿no? Cuando solo estás viviendo en el pasado y pensando en lo que ya no está, pensando en la gente que ya no está, en las cosas que ya no están, y se vuelve también es un círculo vicioso estar pensando demasiado en la nostalgia. Este dolor al pasado, ¿no? Regreso al dolor, etimológicamente hablando, ¿no? La nostalgia. Y entonces, cuando uno se pone a pensar en esto, ya vamos a llevarlo al otro ámbito, ¿no? ¿Quién actualmente, muy sonado, sumamente sonado, que quizás gane un Oscar, ¿quién constantemente hace esto? Es Odiseo. Odiseo tiene nostalgia. Es el nostos de Odiseo, el regreso de Odiseo. Y en ese regreso, pues en el caso vamos a hablar quizás de la película para no centrarnos tanto en demás detalles. En el caso de Odiseo, el regreso trae mucho dolor porque dice, ya no soy el mismo Odiseo, ¿no? Y justo nosotros en nuestras vidas, yo creo que estamos en un viaje, ¿no? En donde nos podemos preguntar, ¿cuál es mi Ítaca? ¿Cuál es mi ciudad a la que quiero volver? ¿Es una personalidad que tuve? Quizás es mi personalidad que les comentaba al inicio del live, que fumaba y que no, era muy, muy relajenta. ¿Esa es mi Ítaca? ¿Una ciudad que dejé hace un tiempo? ¿O cuál es, no? Y más importante aún, ¿cuál es el canto de las sirenas que me niego a escuchar, ¿no? ¿Qué es esa melodía que te duele? Que es adictiva, que quieres seguir escuchando, pero si te vas de más, te pierdes y ya nunca regresas a tu ciudad. ¿Cuál es ese dolor, no? Porque a veces puede ser un dolor, puede ser un sueño herido, puede ser un miedo, ¿no? Culpa, tal vez. En el caso de Odiseo, bueno, como lo plantearon en la película, pues era más culpa, ¿no? Entonces, las cuestiones que vivimos, perfectamente podemos entenderlas como el viaje del héroe o de una heroína, el que ustedes quieran tomar. ¿Son los héroes? ¿Son las heroínas de su propia historia? ¿Somos los héroes? Y vámonos para allá, porque, repito, no quisiera que todo se fuera hacia la nostalgia y nos pusiéramos melancólicos aquí, ¿no? Porque de cierto modo, pues es bueno vivirlo, es bueno de repente dejarte caer y decir, hoy voy a estar triste porque voy a recordar cosas que me duelen, pero no con afán de quedarme ahí, sino de revivir y de saber quién soy, ¿no? De dónde vengo, ¿no? Déjenme repetir esta melodía. Y nos dice, por ejemplo, User, nos dice, pasaron 20 años y debe ser una experiencia impresionante, irse y volver tanto tiempo después. Es que pensémoslo, a veces es bien fácil, y lo digo porque yo lo hago, criticar a un Odiseo, porque dice, es que ese Odiseo, no sé, tuvo hijos con Circe, con Calipso, y ahí empezamos a criticarlo, porque yo muchas veces lo hago. Pero cuando uno ve en retrospectiva 20 años de su vida, uno definitivamente dice, no soy el mismo. Yo no soy el mismo que hace 20 años. Y eso nos lleva a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Si yo no soy el José Manuel de hace 20 años, ¿quién soy?
¿Y quién era ese? ¿Era un impostor o yo soy el impostor, no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? También concuerdo, nuestro pasado no nos define. Dicen por ahí, infancia no es igual a destino, que antes era al revés, ¿no? Infancia es igual a destino, decían en la psicología. Y después la misma psicología dijo, no, infancia no es igual a destino, ¿no? Creo que el pasado no nos define, pero nos forja. Porque cuando llega la disciplina, por ejemplo, muchas personas aprendimos a ser disciplinadas de diferentes maneras, ¿no? Y suena mucho actualmente. ¿Cómo nos disciplinaban antes a cómo nos disciplinan ahora? Es un debate muy fuerte en la actualidad, ¿no? De que a muchos, en mi caso, nos enseñaron a leer y a sumar y a restar y esas cosas, pues con regaños, ¿no? Y no culpa a mis papás, era el método, el modus operandi de esa época, ¿no? Era como, aprende, ¿no? A mí me costaba muchísimo aprender a leer. Y recuerdo, mi abuela tuvo un valor muy didáctico en ese día en específico. Podría recordar esto con nostalgia. Le mando saludos a mi abuela en donde ande ahorita. Y es que ella estaba presente cuando mi papá me estaba regañando porque no me podía aprender la letra T. No podía. Iba en el abecedario, llegábamos a la T y me trababa, ¿no? Entonces, mi abuela, didácticamente hablando, instintivamente con este aspecto maternal, me dijo, José, cuando no sepas qué letra sigue, voltea detrás de tu papá que está en la televisión y acuérdate que sigue la T. Y al día de hoy, 20 años después, recuerdo eso. Porque creo que es la nostalgia. Es un momento que nos marca. Y que aunque yo quiera regresar y retratar específicamente el cuadro de esa escena donde aprendí la letra T hasta el día de hoy, creo que es algo imposible, ¿no? Y también eso nos lleva a otro tema que ahorita nos vamos para allá, ¿no? Uno es y no es el mismo, hablando de la esencia de las personas, no de las cosas, de las personas, ¿no? Habla de Epic, dice Frisk. Ahí sí te fallo, Frisk. Te fallo por Epic. Sí los conozco, pero no soy muy avesado en el tema. Bueno, antes de seguir con eso, nos dice, y los retornos pueden ser no solo a lugares, sino a formas. Un metamorfo. Los seres humanos estamos constantemente metamorfoseándonos, ¿no? Somos como esta plastilina que hoy es una esfera y mañana es un cubo y después es una pirámide, pero en el fondo sigue siendo plastilina, ¿no? Somos esencia, una esencia cambiante, moldeable quizás, ¿no? Ahorita vamos para allá, ¿no? Por otro lado, retomando el aspecto de la Odisea y de Odiseo, válgala, nos dice, fue un castigo de los dioses porque engañó a los troyanos para ganar la guerra. De cierto modo, ¿cuántas veces? Por ejemplo, esto también lo podríamos criticar. Podría criticar a Odiseo por la soberbia, la típica hibris del héroe griego que dice, es que yo soy superior a un dios y lo voy a demostrar. En el caso de Odiseo, pues lastima a Polifemo, que es el hijo de Poseidón, ¿no? Y le dice, oye, quien te lastimó fui yo, Odiseo de Ítaca, ¿no? Y es como, qué soberbio, Odiseo. Pero, cuando lo vemos en retrospectiva, ¿cuántas veces no hemos caído en eso? Como seres humanos, no es con ningún señalamiento. Si quieren hablo de mí, para que no entiendan que yo lo estoy señalando. ¿Cuántas veces yo no he dicho, por ejemplo, yo puedo aprender tal idioma? Así. Ese es cierto tipo de, seguridad. Pero después llega una soberbia sutil. La soberbia que también es parte del ser humano, ¿no? Y que quizás a muchos de nosotros no nos gusta ver, ¿no? Denme un momentito, por favor. Es que me entró una llamada. Pero pues, obviamente no puedo contestar ahora. Entonces, yo creo que sí, se puede criticar a Odiseo, sí, lo podemos hacer. Pero en el viaje de la vida, ¿cuándo hubo Bizan, va? En el viaje de nuestra vida individual, ¿cuántas veces no sentimos que hubo una decisión que tomamos a través de la soberbia? Quizás, en mi caso, dicen que la adolescencia, por ejemplo, es un filtro de la humanidad en donde desafortunadamente muchas personas cometemos locuras tan grandes porque no dimensionamos el peligro, ya que el cerebro todavía se está formando y todas estas cosas, pero tomamos decisiones que terminan repercutiendo, afectando o influyendo el resto de nuestras vidas, ¿no? Y desafortunadamente mucha gente en la humanidad no logra pasar de la adolescencia por alguna decisión que tomó, ¿no?
Y es ahí donde entra este ejercicio, como en el caso de Odiseo, ¿no? Porque ¿quiénes de nosotros no llegamos a cometer una locura en la adolescencia? Un pleito, una mala decisión. Si yo les cuento, porque todos tenemos experiencias de esas para dar y regalar, uno se pregunta, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué hice eso? ¿No? Y entonces es cuando vemos a través de los años aquel Odiseo dentro de nosotros que dijo, oye, quien te hizo daño fue Odiseo, el rey de Ítaca, ¿no? Es cuando, exactamente, Ale, ¿no? Es cuando pensamos como en retrospectiva y decimos, claro que entendemos a Odiseo, que haya sido así de engreído, porque yo también lo he sido, ¿no? Yo también, pues no me arrepiento, porque dicen que en la vida, pues no tenemos que arrepentirnos de lo que hicimos, ¿no? Pero sí me mueve muchas cosas que llegamos a hacer, ¿no? Y Ale me entiende, ¿no? Entonces yo creo que eso es como también para entender un poco la visión de Odiseo. Porque cuando hace eso apenas está iniciando el viaje, o sea, va a la mitad de su viaje porque lleva 10 años en la guerra de Troya, se va y está iniciando la segunda parte de sus otros 10 años de naufragio. Entonces también estamos viendo un inter entre el Odiseo que se fue a la guerra, el Odiseo que sale de la guerra y otro más que es el Odiseo que regresa a Ítaca, ¿no? Entonces se me hace muy interesante eso. Y por ejemplo, sí, vamos a hablar también de una cualidad muy grande en Odiseo, el ingenio, el de 1000 ingenios, el de 1000 ardides, el astuto, Odiseo. Ese es el poder de Odiseo, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál es su valor de ustedes, ¿no? ¿Cuál es bueno, en este caso, no su ardid, pero cuál es su valor? ¿Cuál es su característica? Si tú, Sapere Aude, te preguntaras, así viéndote al espejo fijamente, y dijeras, oye, René, ¿cuál es tu superpoder? ¿Sabrías definirlo? ¿Sabríamos definir qué es aquella esencia que nos caracteriza? Como Aquiles, el de los pies ligeros, como Atenea, la ojizarca, como a Odiseo, el de los 1000 ardides, ¿no? Como a Heracles y su fuerza bruta. ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Por qué tenemos que tener un Homero o un narrador que nos esté diciendo o que nos defina? ¿Por qué no ser nosotros ese Homero, ¿no? Que nos define y nos diga, pues sí, Manuel, el de mi mundo clásico, no se me ocurrió nada. Entonces pensamos, ¿no? Pensamos y nos reflejamos a través de ello, ¿no? Y fíjense, volviendo un poquito al Nostos, porque estamos hablando del regreso al dolor, como Odiseo, el regreso a un lugar que ya no existe, porque aunque Odiseo sí llega a Ítaca y vence a los pretendientes y se reconcilia con Penélope y encuentra a su padre y todas estas cosas, aunque eso pasa, ya no es la misma Ítaca, ya no existe esa Ítaca. Y es duro, ¿no? Es doloroso ver como, por ejemplo, si Ale regresa o va al país que extraña, ya no es ese país. Y eso es una transición muy grande que todas las personas que lleguemos a la vejez vamos a vivir. Porque de repente pasa con los abuelitos, las abuelitas. Nos hablan de un mundo que ya no existe. ¿Qué es lo primero que nos dicen? En mis tiempos no había tanta delincuencia. No había tanto, no sé, ¿no? Y quizás sí, quizás no estuvimos ahí para vivirlo, ¿no? Pero el mundo que nos atraviesa conforme va pasando la vida no es el mismo y deja de existir. Ya no existe y no va a existir ese mundo en 20 años, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy impactante, ¿no? Porque nos hace cuestionarnos qué es la realidad y volviendo al Nostos, al regreso, válgala, esa sería una redundancia, ¿no? Volver al regreso, volver al Nostos. Bueno, volviendo al Nostos, hay otro factor muy importante en la nostalgia. Y es que, sí, el recuerdo tampoco es fiel. Las cosas que recordamos ni siquiera pasaron como las recordamos, ni siquiera son tal cual reales, o sea, lo que recordamos no es, lo que recordamos es una reconstrucción de nuestro cerebro. Y no sé si les ha pasado con algún familiar o alguien con quien hayan convivido mucho tiempo, que le dicen, oye, ¿te acuerdas de? Y él o ella les cuenta otra versión, y es como que, ya no me acordaba de eso, ¿no? O, no, así no fue, y
Y entonces, ¿qué es lo que recordamos? ¿A qué le tenemos tanto apego o tanto aprecio si ya ni siquiera es? No podemos estar seguros de que lo que recordamos así pasó. Yo recuerdo que cuando me enseñaron a aprender a leer, cuando aprendí a leer, me dijo mi abuela que la letra T era la de la televisión. Pero no recuerdo a ciencia cierta cómo fue su diálogo. Recuerdo partes. No recuerdo yo cómo estaba vestido. No recuerdo lo demás. Todo es como confuso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener un apego tan grande a la nostalgia, al regreso al dolor, si en realidad ni siquiera podemos fiarnos de nuestra mente, ¿no? Y eso es aún más confuso. Quizás muy estoico verlo, ¿no? Porque ni el pasado es real o existe como lo recordamos, y el futuro tampoco, porque no podemos conocerlo. Entonces lo único que tenemos es este momento en el que solo estamos pensando, ¿y si voy a la tienda? Pero ese y si es una posibilidad en donde existe un futuro en que fui a la tienda, existe un futuro en el que detuve el live y me fui a la tienda, un futuro en el que no lo hice, me quedé aquí, un futuro en el que alguien fue por mí a la tienda, y entonces no existe a últimas, ¿no? Y creo que eso es lo que, conforme Odiseo está en su viaje, pues le está quejando todo el tiempo, ¿no? Porque él tiene la duda. ¿Y si Penélope sí se casó con un pretendiente? ¿Y si mi hijo Telémaco está vivo? Porque no había WhatsApp, ¿no? No había esta manera de comunicarse tan rápido con sus seres queridos y decir, ¿ya recibiste lo que te mandé del norte de Estados Unidos? No había esa posibilidad, ¿no? Todo era una completa duda. Y creo que también ahí influye mucho en nuestra comprensión de la realidad, las redes sociales y todas estas cosas electrónicas, el internet y todo lo que existe en nuestra modernidad. Porque eso nos hace ver la vida y la realidad desde un eje que hace 50 años no existía, ¿no? Y vamos, en el hipotético, yo voy a grabar un video. Eso es, a mí eso se me hace una locura. Decir, yo voy a grabar un video, por ejemplo, de un recuerdo. Y grabamos cosas, ¿no? Y cuando las vemos nos acordamos, nos evoca. Se escucha un zumbido muy desagradable. A ver, denme un momento. Vamos a intentar callarlo. Era mi voz. No es cierto. Ahí me dicen cómo se escucha esto, ¿va? Entonces, espero que se escuche mejor. Si no, me avisan y desactivo esa configuración. Entonces, aunque grabemos, aunque pensemos, aunque queramos guardar un recuerdo, ¿sí se sigue escuchando o ya traté de silenciar un poquito eso? Es que tenemos un no break aquí por si se va la luz. Híjole, perdón. Bueno, como prendemos la compu y todas esas cosas, tenemos el no break para por si se va la luz, pues las cosas puedan seguir. Pero sí hace mucho ruido, Una disculpa por ello. Y pues así es, ¿no? Así es la cuestión. Que aunque grabásemos y viésemos ese video en unos años, ese video pues nos va a mostrar una perspectiva, pero refrigeradores. No, sí estaría chido tener un frigobar por aquí. No, pero es el no break. Aunque creo que lo puedo apagar. Pero si lo apago, haré unas cosas. Déjenme pensarlo, ya a ver si ahorita lo detengo. Y bueno, ya yéndonos hacia otro aspecto, también estaba pensando en que es una locura, no sé si a ustedes les parezca igual, pero a mí se me hace una locura que jamás podemos vernos como realmente somos, ¿no? Jamás podemos salir de nuestra perspectiva en primera persona y vernos en una tercera persona, ¿no? Jamás podremos, o sea, nos vamos a ir de este plano sin saber cómo realmente lucíamos. Porque dicen que incluso cuando nos vemos, voy a intentar hacerlo. Si se va la conexión, me disculpan. Espérenme, antes de seguir. Tranquilidad. Se me hace una locura, y ahorita les leo. Se me hace una locura que jamás vamos a poder ver nuestra skin en una perspectiva tan real. Nos vemos al espejo y solo vemos nuestro reflejo. En realidad no sabemos cómo somos.
Y eso lo vuelve más absurdo porque no estamos seguros de nuestro pasado, no estamos seguros de nuestro futuro y ni siquiera estamos seguros de quiénes somos en realidad, ¿no? De cómo nos ven, cómo nos perciben desde distintas aristas, ¿no? Si eres el zumbido, era el refrigerador. Lo apagué, pero tuvimos que sacrificar la computadora porque la computadora se apagó, porque pues, está conectada al no break. Pero bueno, vamos a leer sus comentarios. Que dice Ataraxia, qué bonito nombre. Sabes, a mí me transportan increíblemente los olores y pinceladas de paisajes lúgubres al pasado. Es muy interesante eso, ¿no? Porque quizás un poco más kinestésico, como estábamos diciendo hace un momento, en donde una pintura o tocar algo, por ejemplo el óleo que tiene estas marcas, o el olor a café, el aroma al café, o alguna esencia, algún perfume, nos puede provocar nostalgia, o nos puede evocar algo, ¿no? Nos puede llevar hacia otro tipo de realidad, en donde pues, puede ser un recuerdo agradable o desagradable, ay, ¿no? El chiste es que eso nos vincula, somos seres humanos o seres que se vinculan hacia las cosas, que les significan algo, ¿no? Quizás para ustedes no significa nada este control, ¿no? De Xbox, es como, un aparato, pero yo les podría decir, ay, a mí me evoca a que me lo regalaron y empiezo a generar un vínculo hacia este objeto en donde ese vínculo me hace sentir una emoción, ¿no? Y es que eso es lo que somos. Por eso nuestra realidad se construye a partir de lo que sentimos y de lo que nos evoca, ¿no? Y entonces creo que también por eso podemos entender cuando las personas desarrollan cierto tipo de apego a algunas cosas, ¿no? Que uno dice, ay, ya tira eso a la basura, es la caja de un regalo que te dieron hace 30 años, ¿no? Y una persona puede decir, no, es la caja que me regalaron en mi boda o yo qué sé, ¿no? Entonces, aunque algunas cosas pierden el sentido para unas personas, no es tanto la cosa, sino lo que te evoca la cosa. Y eso nos podría llevar también al concepto de la creencia, ¿no? En donde decimos, es que porque hay gente que cree que el color verde es el color de la suerte, ¿no? A mí no me evoca nada, pero quizás yo de niño tuve una experiencia en donde alguien me dijo que cuando tenía el color verde le recordaba al trébol de 4 pétalos y por eso el verde da suerte, ¿no? Y quizás eso no le signifique nada a ustedes, ¿no? Que para ustedes es absurdo, pero para mí tiene todo el sentido. Y quizás por ello tenga suerte o no, no lo sé. Yo solo planteo ahí cosas, ¿no? Pero creo que sí. Creo que los sentidos vienen muy vinculados hacia las cosas y que eso conforma nuestra realidad. Y creo que eso también es muy importante porque, por ejemplo, imagínense en el caso de Odiseo que regresa ya sin nave, todos murieron, todos se quedaron en esta odisea, en esta aventura en donde el único que regresa es él. Pues estamos pensando en que pues también es doloroso, ¿no? ¿Quién no quisiera regresar triunfante, ¿no? Como un rey. Pues, Odiseo sigue siendo el rey, ¿no? Como la canción. Odiseo sigue siendo el rey y no regresa triunfante, regresa como un mendigo, como una persona que jamás tuvo esos privilegios de rey, de autoridad, ¿no? Y entonces cuando pasa esto es que es Odiseo, qué humilde de su parte. Pero es difícil, es difícil. Imagínense, el ego, la soberbia, volviendo a este tema, el ego humano que crece y que de repente nos va poniendo diferentes máscaras, ¿no? Yo no solo soy Manuel, dice el ego, yo soy Manuel, que estudié letras clásicas y es la primera máscara, ¿no? Una máscara que yo les muestro a ustedes, ¿no? Yo no solo soy Manuel que, no sé, me gusta hacer ejercicio y esa es otra máscara, ¿no? Entonces ese ego se va fortaleciendo y va forjando o va creciendo junto a mi personalidad, pero de repente uno cuando se fragmentan esas máscaras, cuando se rompen y puedo ver genuinamente mi cara y digo, pues sí soy parte de eso, pero muchas veces uno anda como si fuera ese objeto, como si fuera la máscara per se, como si fuera, esa máscara es la que mostré en todos lados. Y cuando la realidad nos da golpes, porque así es la realidad, nos hace ver las cosas como son, es doloroso. Y eso le pasó a Odiseo, cuando regresa a Ítaca y ya no tiene un barco
ya no tiene tripulantes, ya no tiene soldados, no regresa con los trofeos que le robaron a Ilión, a Troya, no regresa con nada de eso, solo regresa como un mendigo. Y así es la vida. Así nos va a poner a veces en el punto más álgido que querramos, pero si quiere la vida, 20 minutos después estamos en el punto más bajo, porque así es la vida. Así como subimos, bajamos, dice el hermetismo. Así como es arriba, es abajo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿en qué etapa de mi vida estoy? ¿En aquella personalidad que cree ser un rey? ¿Que cree que lo puede todo? ¿Que cree que puede vencer a Cíclopes, enfrentarse a Caribdis, a Escila, que puede escuchar el canto de las sirenas? ¿O en qué época de mi vida me encuentro, no? Y entonces, hola Filonoesis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahorita damos un mensaje, ¿eh? Ahorita tenemos un mensaje pendiente. Entonces, por eso me gusta la mitología, porque no solo se trata de relatos de hace 1000 años, ¿no? Sino de cosas que nos significan y que nos pueden ayudar a ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? Y creo que por eso también nos duele mucho la pérdida ¿cómo se llama? Argos. Vamos a hablar de Argos. Estamos hablando un poquito, ya llegó una persona que nos puede ilustrar muchísimo respecto a ello. Estamos hablando de la nostalgia, partiendo del nostos, de la etimología nostos, que es regreso, y algos o algos, que es al dolor, ¿no? Entonces, etimológicamente, nostalgia sería el regreso al dolor. Y estamos hablando de cómo los recuerdos influyen y todo eso, ¿no? Ahora estamos hablando de terapia psicológica. No digas, porque yo no soy psicólogo. Y aquí hay alguien que sí. Y vamos a hablar de Argos también. Vamos a hablar, ya nos vamos a ir sobre ese aspecto. Lo estamos vinculando todo esto a la Odisea, para quienes se van uniendo apenas, ¿no? Nos dice Ataraxia. ¡Ay, gracias por la rosa! La voy a declinar. Rosa, rosarum, rosa. No es cierto. Chiste filológico. Nos dice Ataraxia, es cierto, dicen que solo nos vamos como en un puñado de tierra, sin nada. Uf, totalmente. Perdón. E incluso hay un relato muy sonado de Alejandro Magno. Yo nunca lo he encontrado tal cual, pero fíjense que a mí me lo contó, no me acuerdo si mi abuelo, mi abuela, pero te dicen, Alejandro Magno. Ay, perdón, tragué mal. Perdón. Alejandro Magno, creo que sí va a necesitar agua. Tengo como la carraspera aquí. Denme un momento. Ya voy, ya voy. Tan bueno que estaba poniendo el tema, ¿verdad? Ya, mucho mejor. Volvimos. Bueno, hay gente que cuenta que Alejandro Magno, a pesar de ser un conquistador y el rey de Macedonia y todas estas cosas que hizo, siempre han contado que él era el que él dijo, cuando yo me muera pongan mis manos fuera del cofre, que ya podríamos hablar de eso, pues decir eso no está, y que todas las monedas caigan para que la gente vea que ningún tipo de riqueza me llevo, ¿no? Esa historia es muy sonada y a veces dicen, es Alejandro Magno, a veces dicen, es Carlos Magno, da igual quién fue, da igual si pasó o no, yo creo que es cierto. Da igual la riqueza, da igual las cosas, da igual la fama, la gloria, y también podemos hablar de Aquiles respecto a ello. No nos vamos a llevar nada nos pertenece, ¿no? Esta no es mi playera, es la playera de un plano en el que me encuentro y que se va a quedar aquí cuando yo no esté, o quizás se destruya antes, no sé. Pero bueno, hablando de esto, y también de Argos, vamos a vincularlo con Aquiles. Cuando Odiseo baja, bueno, no baja, sino que llega al inframundo, Odiseo se encuentra entre muchas otras personas con Aquiles. Aquiles se presenta y le dice, aquí les bailo. Aquí les va esta experiencia. Aquiles le dice, yo me arrepiento de esto y preferiría, le dice Aquiles, preferiría trabajar como esclavo para un hombre pobre en la vida a reinar en el mundo de los muertos. O sea, ¿qué le está diciendo Aquiles a Odiseo? Le está diciendo que no hay pena, no hay gloria, no hay fama, no hay cosa más grande, aunque ya no estés vivo, que la vida.
Nada es más valioso que la vida, le está diciendo Aquiles a Odiseo. Me arrepiento, Odiseo, de haber muerto en la batalla de Troya, porque ya no estoy vivo. Y da igual que aquí en el inframundo me digan que yo soy una persona muy fuerte y muy poderosa y muy avesada si ya no estoy vivo, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en esto, pensamos en los seres que se han ido, que ya no están. ¿Y quién no ha tenido una experiencia llegada con ese momento? No lo voy a decir porque me pueden tumbar el live. ¿Quién no ha tenido una experiencia en la que siente que se va de este plano? ¿No? Sea por lo que sea. ¿Quién no ha sentido ese momento? Se siente. Es algo que altera la realidad como la concebimos. No sabes por qué, pero lo sabes. A mí me pasó una vez. Más bien me pasó al revés. Les voy a contar. Y si quieren ustedes me cuentan una experiencia. Si quieren compartirla. Cuando yo aprendí a manejar moto, yo me metí en una avenida de alta velocidad. Y la moto que yo tenía en ese momento no era de alta velocidad. Pero yo no sabía. ¿Esto no justificaría que fue una infracción? No estamos hablando de eso. Pero yo no sabía. Yo estaba aprendiendo y por error me metí a una avenida principal muy amplia, muy grande, en donde los coches iban demasiado rápido. Y yo tenía apenas una semana aprendiendo a manejar en moto y cuando vi ya estaba allá adentro. Y no había salida. No es que me pudiera salir, sino que ahora te avientas todo este tramote de quién sabe cuántos kilómetros y ya que puedas salir, ahí te sales, ¿no? Y en ese momento yo tuve mucho miedo, porque para empezar casi no sabía manejar y número dos, sentía que los coches pasaban exageradamente rápido al lado de mí. Si yo manejaba, por ejemplo, a 50 kilómetros, ellos pasaban como a 90, ¿no? Entonces uno va en la moto, en su motito, chiquita, apenas aprendiendo a manejar y de repente ¡fum! ¡Fum! ¿No? Entonces eso me dio mucho miedo. Y lo primero que pensó mi cerebro fue, ya, ahí quedaste, ¿no? Vas a chocar, te va a pasar un accidente, vas a cometer un error. Me puse muy tenso, muy tenso. Y entonces, de repente, mi mente empezó a vislumbrarme como si me hubiera pasado algo, ¿no? Como si ya hubiera pasado. Y veía ahí las cosas destruidas y me dio mucho miedo. Y cuando estaba como que en este trance tan temeroso, de repente hubo ¡pum! Un pensamiento así fuerte, fugaz, como el trueno de Zeus. Y me dijo, tú no te vas a morir ahora. Así, una seguridad letal, fuerte. Tú no te vas a morir ahora. Ya, no me dio explicación, no me dijo, tienes que hacer... No, solo me dio certeza. Y me dijo, tú no te vas a morir aquí. Y por cosas de la vida, yo pude manejar tranquilamente. Dije, claro, yo sé manejar, por eso estoy aquí. Empecé como a recapacitar y de repente... Bum, 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 bum. Y ya cuando pude, me salí, me reincorporé a mi carril y llegué tranquilo. De hecho, fue muy loco porque yo siempre he sido muy abierto a este tipo de cosas, sea que crean o no en religión, en cosas. Yo soy muy creyente de este tipo de cosas porque creo que el ser humano no es capaz de explicarlo todo. No. Hay cosas que no vamos a entender jamás. Existen los fantasmas, yo siento que jamás vamos a entenderlo, ¿no? Entonces yo creo mucho en estas cosas y en ese mismo momento entendí una cosa, que cuando te llega tu momento, lo sabes. Así como no era mi momento y me dijo algo, no es tu momento, aquí no vas a quedar, siento que cuando llega tu momento lo sabes. Y aunque no he estado, gracias a la vida, cerca de ese tipo de instantes en donde sientes que te vas, lo sabes. Sabes si te toca o sabes si no te toca. Lo sabes, simplemente, ¿no? Y bueno, traigo esto a colación porque, vamos, estábamos hablando de Odiseo, de su viaje, de Ítaca y todo eso. Y yo creo que cuando pasan estas cosas, la atmósfera también se impregna. Se impregna una atmósfera extraña. ¿Qué ha de haber sentido Odiseo cuando vio a Argos y no se pudo acercar a acariciarlo? Ha de haber sido feo, ¿no? Ha de haber sido muy triste no poder despedirte como debería ser. Déjenme desactivar por el... ahí está. Creo que sí. No se pudo, espérenme. Sé que parece que estoy viendo la pantalla, pero no estoy resolviendo un acertijo. Estoy corroborando que no es IA. Le estoy diciendo a TikTok, oye, no soy IA.
Nos dice Ataraxia, cuando no es tu momento, aunque te pongas, y cuando sí es, aunque te quites. ¡Exactamente! Y creo que eso nos ayuda a vivir con una filosofía muy hermosa, y es la de lo que va a pasar, va a pasar. No te estreses, no te preocupes, no te compliques porque lo que va a pasar, va a pasar. Y si es tu momento, así va a ser, aunque no quieras. Y si no es tu momento, entonces ¿para qué te preocupas? Porque de repente, cuando llega la enfermedad o cuando llegan estas cosas, de repente uno puede pensar todo el tiempo, es que, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me caigo y me rompo un pie? O ¿y si salgo a la calle y me atropellan? O si salgo y me asaltan. O si y uno empieza a hacer su lista de cosas. Y esto nada más nos está carcomiendo. No recuerdo dónde lo vi. No recuerdo en qué lugar. Pero alguien decía, en la entrevista de Guillermo del Toro. En una entrevista de Guillermo del Toro hacia la prepa. En donde él dice, la duda carcome. La duda es como la humedad. No destruye tu cimiento, pero lo debilita, dice Guillermo del Toro. Y dice, la duda es de las peores cosas que podemos tener. Porque es como en las paredes, que cuando hay humedad, tú pasas tu mano y se cae la pintura, ¿no? O se caen cachitos de concreto, ¿no? Y dices, esa es la duda. ¿Y por qué vivir con duda, con la presión, con el dolor, con el miedo a que nos pase algo si lo que va a pasar, va a pasar? Nos lleva un poco al estoicismo que en algún momento en los cursos comentábamos con Sapere Aude, ¿no? Que decía que la voluntad divina pues es perfecta, entendiendo voluntad divina no como un Dios actual religioso, sino como lo que ya está hecho, lo que ya está estructurado por el cosmos, por el universo, ¿no? Muchos saben que el momento llegó, nos dice Ale, llegó y empiezan a despedirse, sí. Dicen que hay algo bien curioso ahí, por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema porque ya se puso bueno esto, ¿no? Mi abuela cuando falleció, le pasó lo típico de que lleva algunos días en el hospital, delicada de salud, la típica de que los doctores te dicen, miren, yo les sugiero que se vayan despidiendo de la persona. Y al día siguiente se reponen. No sé si han escuchado esa historia. Ay, gracias por ese quiéreme. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Juan Arturo Barbosa. Aquí todo bien, andamos platicando cosas bien interesantes. Espero que estés muy bien por allá, Juan. Y entonces al día siguiente mi abuela tuvo así de que ya comió, ya pudo dormir, ya le quitamos todo. Y ya saben, después de esa típica reanimación, al día siguiente la gente se va. Es algo muy común. No, mi abuela no ha sido la única. Yo he escuchado mucha gente que le pasa esto. Que tienen un familiar que está delicado de salud. Un día de la nada se recupera y al día siguiente se despide. Y es interesante, ¿no? Yo muchas veces, como todo filósofo que quiero considerarme, no porque haya estudiado filosofía, sino porque me gusta pensar que cuestionar la vida es cierta filosofía. Me gusta creer que en realidad como que vamos como otro plano, pero ya saben lo delicado que es hablar de esto, lo difícil que es hablar de esto. Y por eso creo en ello, porque creo que si fuera sencillo de explicar, pues ya la humanidad lo hubiera descubrido, lo hubiera descubierto hace mucho tiempo y pues ya, se acaba el misterio, ¿no? Entonces es algo que jamás sabremos y justo a esto lo llevaba. Por ejemplo, en la mitología, el perro Argos también significa algo muy fuerte. El perro de Odiseo, cuando Odiseo llega a Ítaca y lo ve moribundo, también significa algo. Y es cuando regresas de tu nostalgia a aquel lugar que extrañabas, regresas y ya muere, ya no está, se acabó. Es el despertar. O sea, yo lo veo así como... Podrás hacer lo que tú quieras, Manuel Casteló. Podrás visitar Casteló. Podrás visitar la prepa, la secundaria, la primaria. Podrás vestir una ropa similar. Podrás caminar por el mismo lugar. Podrás comprar en la misma tienda en la que comprabas tu refresco. Podrás hacer lo que tú quieras. Pero aunque quieras emular eso, eso ya no existe. Eso ya acabó. Y creo que eso simboliza Argos.
creo que aquel perro de casa que Odiseo eligió cuando era cachorro y que le significaba a este perro, ¿quién no ha tenido un vínculo con una mascota, un gato, un perro o cualquier tipo de mascota que hayan tenido? ¿Quién no ha tenido ese vínculo? Eso significa Argos, que regresamos y ya no está. Y ya se acabó. Y ese es el dolor de la vida. Es el dolor de la vida. Ahorita vamos para el chat, ahorita vamos para allá. El dolor de la vida es descubrir que en la vida hay principios y hay finales. Yo en alguna terapia psicológica que algún momento tomé, me decía mi psicóloga, les ventilo no les va a ventilar mis problemas, hasta creen. No es cierto. Mi psicóloga me decía, ¿y quién te dijo a ti que las cosas son para siempre, no? Me decía, porque yo tenía mucho esa idea de que ya una vez que tienes algo, si lo cuidas, pues te puede durar toda la vida, ¿no? Y me dijo mi psicóloga, pues no, eso no es real, es una fantasía pensar que una persona que llegó a tu vida se va a quedar para toda la vida, ¿no? Sea mamá, sea papá, sean hermanos, sean familiares, sean parejas, no, es doloroso. Ese fue mi Argos, ¿no? Uy, a ver, vamos a leer el chat porque se está poniendo bueno esto. Nos dice Ataraxia, así es, somos energía, de eso estoy convencida más que materia. Totalmente, somos energía, yo concuerdo con ello. Si quieren un día hacemos un live de puros de estos temas, porque ahorita lo estamos vinculando con la Odisea también, la nostalgia. Fueron las últimas fuerzas de Argos, efectivamente. ¿Qué estudió mi novia? Mi novia estudió pedagogía, Paidos Agos, guiar a los niños. Pedagogía se enfoca mucho en la educación. Cómo se forman las mentes, no solo de los niños, sino las mentes humanas a través de una enseñanza. Eso es la pedagogía. Nos dice User. Sobre este tema es muy reveladora la anécdota de Ignacio Solares. ¡Ay! Compárteme esos PDFs, por favor. Bueno, los voy a buscar. Aquí en el chat está la sugerencia que nos daba User. Ahí si la quieren leer. Y Ale nos dice, nadie entra al mismo río. No. Heraclito. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, nos decía. También hace poco, anda por acá, bueno, sí, hace poco Filonoesis, que está por aquí en el live, les recomiendo mucho que entren a su canal. Él, como tal, aborda estos temas psicológicos, por eso hace rato yo decía, no, si alguien sabe aquí de psicología, es Filonoesis, ¿no? Yo solo soy un fan. Y Filonoesis los vincula mucho con la filosofía. Así que si les gustan estas cosas, ahí sí pueden mandar un mensajito, Filonoesis, si andas por acá, para que entren a su perfil y lo sigan, porque hace mucho contenido psicológico y lo vincula de una manera increíble con la filosofía. Entonces se lo recomiendo mucho. Y justo uno de sus últimos videos que comentaba, aquí anda, ahí síganlo. Uno de sus últimos videos que comentaba era justo esta versión de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Nadie. Porque ni uno es el mismo, ni el río es el mismo, ¿no? Nadie come 2 veces nadie toma 2 veces de la misma agua, ¿no? O sea, todo lo que podemos vivir en esta realidad en la que estamos, en esta Matrix, todo lo que podemos vivir es una sola vez. Aunque parece que diario comemos, que diario dormimos y que diario hacemos todas nuestras actividades, solo es una vez. Todo lo que estamos haciendo solo es una vez. Y eso nos vuelve seres humanos imperfectos. Yo amo, ya al día de hoy, creo que la búsqueda de la perfección es un gran motor para seguir creciendo como individuos, como seres humanos y decir, quisiera alcanzar algo, ¿no? Es como aspirar hacia lo mejor que pudiéramos ser. Pero al mismo tiempo creo que la perfección es algo que no se puede alcanzar, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque la perfección está marcada en todas las cosas en la vida, por ejemplo, no sé, yo quiero creer que una flor es perfecta cuando la veo, pero mis ojos humanos pueden encontrar que tal vez esa flor le falta un pétalo o le falta agua y eso la vuelve imperfecta. Yo qué sé, podría pensar de una y mil maneras como encontrar el defecto, pero creo que la perfección no va de eso y que los seres humanos nos perdemos buscando la perfección en un cuadro, en un cubo perfecto, cuando en realidad lo que es perfecto es la esencia, como decíamos hace rato, volviendo un poquito a eso de la esencia de las cosas, de las personas, ¿no? Entonces eso yo creo que también le pasó, por ejemplo, a Odiseo, porque en la película no se ve, pero tiene que pasar por Escila y Caribdis otra vez. Una vez que ya pierde toda su tripulación y que Calipso lo libera, Odiseo solito, imagínense qué miedo, qué miedo. Si pasaste por Escila y Caribdis con tu tripulación
y viste cómo se devoraron a 6 de tus hombres, ahora regresa por ahí pero tú solo. ¿Eso qué le significa? Que aunque Odiseo pasó por ahí, igual que como decíamos, no es el mismo Odiseo y no es el mismo mar. Porque aunque Odiseo pasó por ahí, iba solo y él solo tuvo que pasar nuevamente por donde estaban las sirenas y se ató al mástil él solo y las volvió a escuchar él solo, y eso también es un valor importantísimo que no se pudo rescatar en la película de Nolan, porque cuando tú haces estas cosas solo no es lo mismo que ir acompañado, y eso aquí en China lo podemos firmar. Cualquier persona que por ejemplo ha ido al cine sola, o que va a un restaurante sola, o que va de compra sola, sabe que no es la misma experiencia a cuando vas con alguien. Lo sabe, lo vive, lo vive. Yo también, Juan. Porque dice yo. Lo sabes. No te sabe igual. Y no estoy diciendo que sea mejor o peor una. Simplemente estoy diciendo que la vida es distinta en soledad a vivirla en compañía. Ya le podemos agregar el adjetivo que ustedes quieran. Es buena, es mala, agradable, dulce, yo qué sé, el que ustedes quieran, ¿no? Ay, ya se puso bueno esto, ya se puso bueno. Ay. Bueno, vamos a ir terminando esto porque ya llevamos aquí un ratito. También para que ustedes no se sientan comprometidos a estar por acá. Nos dice Filonoesis. Eduardo Galeano diría que la perfección está en el horizonte. Oye, eso no lo había leído. Cuando nos acercamos, nos alejamos. ¡Oh! Ya lo recordé. ¡Qué bueno! ¡Qué buena frase! Denle un Oscar, denle el Nobel a Eduardo Galeano. ¿Cómo te sigo? Me parece que si le das aquí arribita, por acá arribita, aquí arriba, te aparece y ahí le hacen más, y ahí cuando quieras puedes ver nuestros videos y demás. Un gusto, un honor, Sugey Blancas, que estés por acá. Y entonces, bueno, vamos a cerrar esto con el siguiente mensaje. Y es que hay tantas cosas por donde podríamos irnos que les juro que es inagotable, inacabable. Por eso me encantan las humanidades, me encanta que reflexionemos en torno a la vida, en torno a estas cosas, en torno a la Odisea, en torno a cualquier otra cosa que exista aquí, porque nos significa, nos simboliza algo, nos refiere a algo, nos trae un recuerdo, un aprendizaje, algo. Gracias por eso, quiéreme. De verdad, Juan Arturo Barbosa. Y también gracias porque siempre andas por ahí en los videos y comentas primero. No, al contrario, gracias a ustedes. Y trataré que en los siguientes lives ya tampoco suene el no break. Ah, hola Claudia, hola. Justo llegas ya que vamos a terminar. Nada más les voy a decir un mensaje. Vamos a hacer una colaboración muy interesante, muy interesante, con un tal Filonoesis. Ya les contaré más a detalle. Vamos a vincular un poquito estos aspectos psicológicos de los que yo no sé mucho. Yo quizás he leído un par de cosas. Y pues ya habrá momento para que Filonoesis nos pueda explicar un poco el aspecto psicológico, y pues ya saben, como siempre nosotros el aspecto un poco de las letras, de la etimología, del mito, de lo que sea, lo vamos a encontrar ahí. Así que esténse muy pendientes porque pues vamos a subir eso. Y pues nada, muchas gracias por habernos apoyado. Recuerden, vamos a retomar también nuestro club de lectura, y esta vez va a ser con lecturas más breves. Esta es la tirada. Yo les voy a presentar un texto cortito que podamos leer en 20 minutos, media hora. Gracias por la rosa, Claudia, muchas gracias. Un texto cortito y lo vamos a comentar, ¿va? Y así nos vamos a ir con textos cortitos. Si quieren saber gracias, de verdad, ya es toda una docena de rosas. Muchas gracias por los regalos, los aprecio muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, si quieren formar parte de este club de lectura, mándenme mensaje y yo les mando el vínculo, ¿vale? El vínculo a nuestro WhatsApp. Tenemos un WhatsApp, ahí platicamos, de vez en vez mandamos cosas en latín o música, cuestiones de todo. Recuerden también que estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, aquí en TikTok, en YouTube, y pues ahí andamos. Y vamos a hablar de Albert Camus. Fíjate que de Camus podríamos leer Sísifo. El club de lectura es en línea. También nuestros cursos son en línea. Y ya estaremos viendo más adelante si logramos hacer algo presencial. Pero por ahora todas nuestras actividades son en línea.
Entonces ahí me mandan mensajito, yo con mucho gusto les comparto, no podemos estar al tanto, entonces ahí les aviso, hacemos live hoy, hacemos live tal día y les aviso con tiempo, ¿vale? Entonces muchas gracias por las rosas, por los regalos, por estar por acá, por apoyar nuestro contenido, nuestros videos y demás. Vienen muchas más cosas, esténse pendientes y les deseo que tengan un bonito domingo, que si van a comer, coman felices, en familia, solos, lo que sea que hagan, háganlo con mucha tranquilidad y que estén muy bien y disfruten su fin de semana, lo que queda, ¿vale? Cuídense mucho, gracias. Si ahí los leo, ahí me mandan mensajito, ahí andaré pendiente. Nos vemos.